Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. ¿Puede una jaula dorada destruir el espíritu más brillante? Hoy exploramos la desgarradora historia de Masako Owada, la diplomática estrella que renunció a su carrera, su libertad y a sí misma para convertirse en la emperatriz de Japón. Su historia no es un cuento de hadas, sino una crónica de deber, sacrificio y una lucha silenciosa contra las rígidas tradiciones del trono del crisantemo. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de la sonrisa forzada, la mujer que se perdió dentro de los muros del Palacio Imperial. Esta es la historia de la emperatriz Masako. Antes de ser un nombre susurrado en los pasillos del Palacio Imperial, Masako Owada era una fuerza de la naturaleza en el mundo de la diplomacia internacional. Nacida en 1963, en el seno de una familia de élite, su vida fue un mapa de excelencia cosmopolita. Su padre, Hisashi Owada, era un diplomático de alto rango y juez internacional, y su influencia marcó el camino de Masako desde una edad temprana. Vivió en Moscú y Nueva York, desarrollando una fluidez multilingüe y una perspectiva global que la distinguían notablemente de sus contemporáneos en Japón. Su trayectoria académica era impecable. Se graduó con honores en economía de la Universidad de Harvard. Continuó sus estudios en la Universidad de Oxford y finalmente en la Universidad de Tokio. No eran simples logros, eran los cimientos de una carrera que prometía ser histórica. En 1987, superó un examen increíblemente competitivo para unirse al Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, un bastión tradicionalmente masculino. Rápidamente se ganó la reputación de ser una de las mentes más brillantes y prometedoras de su generación. Era una mujer moderna, independiente y con una ambición clara: servir a su país en el escenario mundial, negociando tratados, forjando alianzas y construyendo puentes entre culturas. Su futuro no estaba destinado a ser ornamental, estaba destinado a ser influyente. En su mundo, el mérito y el intelecto eran la moneda de cambio. No sabía que otro mundo, uno regido por la sangre, la tradición milenaria y un protocolo inquebrantable, ya había puesto sus ojos en ella, viendo no a la diplomática, sino a la candidata perfecta para un rol que ella nunca había buscado. Octubre de 1986. En el opulento Palacio de Akasaka en Tokio, se celebra una recepción en honor a la infanta Elena de España. La lista de invitados es una cuidada selección de la élite japonesa, y entre ellos se encuentra una joven y prometedora diplomática, Masako Owada. Su inclusión no fue una coincidencia. La agencia de la Casa Imperial, la poderosa y arcaica institución que gobierna cada aspecto de la vida de la familia imperial, llevaba tiempo buscando una candidata adecuada para el príncipe heredero Naruhito. Masako, con su educación de élite, su impecable linaje familiar y su inteligencia, estaba en la cima de una lista muy corta. Para el príncipe Naruhito, de 26 años, el encuentro fue transformador. Quedó inmediatamente cautivado. Masako no era como las otras jóvenes que había conocido. Conversaba con una facilidad y una confianza que trascendían el rígido formalismo japonés. Hablaron brevemente, pero en esos pocos minutos, el príncipe vio a una mujer que podía ser su igual, una compañera intelectual en una vida de deber solitario. Para Masako, la experiencia fue diferente. Aunque sin duda se sintió halagada por la atención del heredero al trono del crisantemo, también era consciente de las implicaciones. Este no era un encuentro casual, sino una audición. Su instinto, forjado en el mundo de la estrategia y la diplomacia,
le advirtió del camino que se abría ante ella, un camino que la alejaría de su amada carrera y la encerraría en una jaula dorada. El príncipe quedó prendado, pero Masako se retiró de la velada con una mezcla de cortesía y una profunda inquietud. La semilla había sido plantada y la vida que había planeado meticulosamente comenzaba a tambalearse. El interés del príncipe heredero Naruhito no fue pasajero. Tras su primer encuentro, inició un cortejo discreto pero persistente. Sin embargo, se topó con un obstáculo que la casa imperial no había previsto: la firme negativa de Masako Owada. Durante los siguientes años, ella rechazó sus propuestas en repetidas ocasiones. Para Masako, aceptar significaba renunciar a todo lo que había construido. Su carrera diplomática no era solo un trabajo, era su identidad, su pasión y su contribución al mundo. La idea de cambiar las salas de negociaciones de las Naciones Unidas por las ceremonias rituales del palacio era impensable. Significaba la pérdida de su libertad de expresión, de movimiento y de pensamiento. Para escapar de la creciente presión mediática y de los persistentes avances de la Casa Imperial, Masako tomó una decisión drástica. En 1988, se marchó a Inglaterra para realizar un posgrado en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Este movimiento fue una declaración de intenciones, un intento de poner un océano entre ella y el destino que otros intentaban imponerle. Durante 2 años, se sumergió en sus estudios, disfrutando del anonimato y la libertad intelectual que le ofrecía Europa. Mientras tanto, en Japón, el príncipe Naruhito permanecía soltero, una situación que causaba una ansiedad considerable en la agencia imperial. A pesar de que le presentaron otras candidatas, su decisión estaba tomada. Esperaría a Masako. Este período de 7 años no fue solo una pausa en un romance real. Fue una batalla silenciosa entre la ambición personal de una mujer moderna y el deber milenario de una de las monarquías más antiguas del mundo. Masako estaba luchando por su futuro, mientras el príncipe esperaba pacientemente a la única mujer que creía digna de ser su emperatriz. Mientras Masako Owada construía su vida en el extranjero, la agencia de la Casa Imperial, conocida como la Kunaicho, intensificaba sus esfuerzos. Esta organización, un cuerpo burocrático de poder inmenso, es la guardiana de las tradiciones imperiales, y la soltería del príncipe heredero era un problema de Estado que debía resolverse. La Kunaicho no solo gestiona las finanzas y el personal, dicta cada aspecto de la vida de los miembros de la familia, desde su agenda pública hasta sus elecciones personales. La resistencia de Masako fue un desafío sin precedentes a su autoridad. Los funcionarios de la agencia comenzaron una campaña de presión multifacética. No solo se comunicaban con el príncipe, sino que también ejercían una influencia considerable sobre la familia Owada. El padre de Masako, un distinguido diplomático, se encontró en una posición increíblemente delicada, atrapado entre la lealtad a su hija y la presión de la institución más venerada de la nación. La prensa japonesa, a menudo en sintonía con los deseos de la agencia, mantenía la historia en el ojo público, haciendo casi imposible que Masako regresara a una vida normal en Japón. El punto de inflexión llegó a finales de 1992. Tras años de rechazo, el príncipe Naruhito consiguió un encuentro con Masako. En una conversación que cambiaría el curso de la historia imperial, él le hizo una promesa trascendental. Consciente de sus miedos, le aseguró: podrías tener temores y preocupaciones sobre unirte a la casa imperial, pero te protegeré durante toda mi vida.
Esta promesa de protección personal, de un futuro emperador a su posible esposa, fue el argumento final. No era solo una propuesta de matrimonio, era un compromiso de defenderla contra las fuerzas arcaicas del palacio que ella tanto temía. Ante esta solemne garantía y la presión insostenible, Masako finalmente cedió. En diciembre de 1992, el mundo se enteró de que la brillante diplomática había aceptado convertirse en la futura emperatriz de Japón. Para Masako Owada, la década de los 90 representaba el culmen de su carrera. Como diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, su vida era un torbellino de negociaciones, viajes internacionales y debates intelectuales. Había encontrado su lugar en el mundo, un espacio donde su inteligencia, su dominio de varios idiomas y su aguda comprensión de la política global eran no solo valorados, sino esenciales. Por eso, cuando el príncipe heredero Naruhito reanudó su cortejo, la respuesta de Masako no fue un sí inmediato. Era una elección imposible. Por un lado, el amor y el deber hacia la nación. Por el otro, la pérdida total de su identidad y su voz. La agencia de la Casa Imperial, el organismo ultraconservador que rige cada aspecto de la vida de la familia, veía a Masako con recelo. Era demasiado moderna, demasiado independiente, demasiado occidentalizada. Temían que su espíritu no pudiera ser contenido dentro de los muros del palacio. La presión sobre ella era inmensa, no solo por parte del príncipe, sino también de la opinión pública y de las élites políticas que veían en ella la candidata ideal. Fue en medio de esta encrucijada, tras 2 rechazos previos, que Naruhito hizo la promesa que lo cambiaría todo. En una conversación que se volvería legendaria, le dijo: «Puede que tengas muchos miedos y preocupaciones al unirte a la Casa Imperial, pero te protegeré de todo eso durante toda mi vida». Esta no era una simple declaración romántica. Era un compromiso audaz de un futuro emperador, una promesa de actuar como un escudo contra las fuerzas arcaicas del protocolo y la tradición que habían consumido a otras mujeres de la familia, como a su propia abuela y a su madre, la emperatriz Michiko. Para Masako, esa promesa fue el ancla que necesitaba. Era la seguridad de que no estaría sola, de que tendría un aliado en el corazón mismo de la institución que tanto temía. Finalmente, en diciembre de 1992, aceptó. El 19 de enero de 1993, Japón y el mundo contuvieron la respiración. En una rueda de prensa televisada a nivel nacional, el príncipe heredero Naruhito y Masako Owada anunciaron formalmente su compromiso. Para el público, fue un momento de celebración y euforia. La nación finalmente tenía a su futura emperatriz, una mujer que parecía encarnar la perfecta fusión de la tradición japonesa y la modernidad global. Pero para Masako, ese día marcó el final de una vida y el comienzo de otra radicalmente distinta. Sentada junto al príncipe, bajo el escrutinio de cientos de cámaras, su comportamiento fue un estudio de contención. Cada palabra fue cuidadosamente medida, cada gesto sutil y controlado. Habló de su admiración por el príncipe y su deseo de servir al pueblo de Japón, pero la diplomática vibrante y segura de sí misma ya parecía estar desvaneciéndose, reemplazada por una figura más reservada y formal. El acto más simbólico de esta transición fue su renuncia oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores. No fue una excedencia, sino un adiós definitivo a su carrera, a sus ambiciones y a la independencia económica y personal que tanto le había costado conseguir. La puerta a su pasado se cerró con llave en ese instante.
A partir de ese momento, ya no era la ciudadana Owada. Su vida se convirtió en propiedad del Estado. Su hogar familiar fue sitiado por los medios de comunicación y la seguridad imperial. Cada movimiento era vigilado. Cada aspecto de su pasado era desenterrado y analizado por la prensa. El compromiso no fue solo un acuerdo entre dos personas, sino un contrato aprobado por el Consejo de la Casa Imperial, un comité de 10 miembros que formalizó su entrada en la familia. La alegría del público contrastaba fuertemente con la realidad de Masako. Su libertad se había evaporado, canjeada por un futuro de deber dentro de la jaula de oro del Palacio Imperial. Tras el anuncio del compromiso, Masako Owada desapareció de la vida pública. Entró en un periodo de intenso y aislado entrenamiento, un rito de paso diseñado para despojarla de su antigua identidad y moldearla en la perfecta consorte imperial. Este no era un curso de etiqueta convencional. Era una inmersión total en un mundo anclado en siglos de tradición inmutable. Durante semanas, fue instruida por tutores de la agencia de la Casa Imperial en una serie de disciplinas arcanas que regirían el resto de su vida. El plan de estudios era abrumador. Debía dominar la historia de la línea imperial, que se remonta a más de 2600 años, memorizando linajes y rituales. Tenía que aprender a componer waka, una forma de poesía clásica japonesa de 31 sílabas, una habilidad esencial para las mujeres de la corte. Se le enseñó caligrafía shodo, no como un arte, sino como un deber. Quizás el mayor desafío fue el idioma. Aunque era políglota, tuvo que aprender el kogo, un dialecto arcaico y extremadamente formal del japonés que solo se usa dentro de los muros del palacio, un lenguaje de reverencia y sumisión. Sus días, antes llenos de reuniones sobre política comercial y seguridad internacional, ahora estaban dedicados a estudiar los complejos rituales sintoístas, a aprender el ángulo exacto para una reverencia y a comprender las innumerables reglas no escritas que dictaban cada interacción social. Este proceso de reeducación fue profundamente aislante. Se le restringió el contacto con sus antiguos amigos y colegas. El objetivo de la agencia de la Casa Imperial era claro: la diplomática cosmopolita, educada en Harvard y Oxford, debía ser reemplazada por una princesa sumisa, cuyo único propósito era caminar 3 pasos detrás de su marido y producir un heredero varón. Era una transformación forzada, una preparación para una vida de silencio y ceremonia. El 9 de junio de 1993, Japón se vistió de gala para la boda imperial. El evento fue un espectáculo de dualidades, una colisión entre el Japón moderno y el peso de su historia milenaria. Para el mundo exterior, la celebración comenzó con una procesión triunfal. Masako y Naruhito recorrieron las calles de Tokio en un Rolls-Royce Corniche 3 descapotable, saludando a casi 200.000 ciudadanos que ondeaban banderas y aclamaban a la nueva pareja. Con su tiara de diamantes y su sonrisa radiante, Masako parecía una princesa de cuento de hadas, la encarnación de la esperanza para la nueva era Heisei, la era de la paz y la consecución. Pero esta imagen pública ocultaba la realidad de una ceremonia profundamente arcaica y restrictiva. El verdadero matrimonio tuvo lugar lejos de las multitudes, en la privacidad del Kashiko-dokoro, el santuario sintoísta del Palacio Imperial. Allí, Masako se sometió a la tradición. Vistió un junihitoe, un suntuoso kimono de 12 capas que pesaba más de 15 kilos, una prenda tan pesada y compleja que apenas podía moverse sin ayuda. Su rostro estaba pintado de blanco, sus cejas afeitadas y repintadas más arriba en la frente, siguiendo costumbres centenarias.
La ceremonia sintoísta fue breve y solemne, un ritual realizado no para los novios, sino para informar a los dioses y a los espíritus de los antepasados imperiales sobre la unión. No hubo un intercambio de votos personales ni un beso. Fue un acto de Estado, un ritual que la ataba formalmente a la línea de sucesión más antigua del mundo. Mientras el público celebraba la llegada de una princesa moderna que prometía reformar la monarquía, Masako, envuelta en capas de seda y tradición, cruzaba el umbral hacia una vida donde el deber personal eclipsaría para siempre el yo. La esperanza de la nación era ahora su carga. Una vez cruzado el umbral del palacio de Akasaka, la vida de Masako Owada cambió de forma irrevocable. La diplomática de carrera, acostumbrada a la libertad intelectual y a la autonomía profesional, se encontró atrapada en una realidad regida por tradiciones milenarias y un protocolo asfixiante. Su existencia se convirtió en una coreografía meticulosamente planificada por la agencia de la Casa Imperial, la Kunaicho, una institución omnipotente que dictaba cada aspecto de su vida. Perdió su pasaporte diplomático, su teléfono personal y, en esencia, su voz propia. Ya no podía salir del palacio sin un permiso explícito y una comitiva, ni podía hablar libremente con sus antiguos amigos o familiares. Sus conversaciones eran supervisadas, sus opiniones filtradas y sus apariciones públicas ensayadas hasta el más mínimo gesto. La mujer que había negociado acuerdos comerciales internacionales ahora necesitaba aprobación para hacer una simple llamada telefónica. El contraste con su vida anterior era brutal. Había dejado atrás un mundo de debates enérgicos y desafíos intelectuales para entrar en uno de silencio, reverencias y ceremonias interminables, cuyo significado a menudo parecía anacrónico. El Palacio Imperial, con sus impecables jardines y su opulencia silenciosa, no era un hogar, sino una jaula dorada. Cada pasillo, cada salón, estaba impregnado del peso de la historia y de las expectativas. Para la Kunaicho, el deber de Masako no era aportar su visión del mundo, sino adaptarse, asimilarse y desaparecer dentro del rol de princesa heredera. Su individualidad, su brillantez y su experiencia global no eran considerados activos, sino características que debían ser pulidas y contenidas para no perturbar el inmutable orden imperial. La jaula se cerraba lentamente y la mujer vibrante que había cautivado al príncipe comenzaba a desvanecerse. Dentro de la jaula dorada, un deber se alzaba por encima de todos los demás, convirtiéndose en una obsesión nacional: la producción de un heredero varón. La supervivencia del trono del crisantemo, la monarquía hereditaria ininterrumpida más antigua del mundo, dependía de ello. La ley de la Casa Imperial de 1947, impuesta tras la Segunda Guerra Mundial, establecía una estricta sucesión patrilineal, excluyendo a las mujeres de la línea sucesoria. Por tanto, el valor de Masako, como princesa heredera, fue reducido públicamente a su capacidad reproductiva. La presión era inmensa y provenía de todos los frentes: la conservadora Kunaicho, los políticos, los medios de comunicación y una parte del público. Cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo era motivo de especulación y escrutinio. Los tabloides publicaban artículos invasivos sobre su salud y su fertilidad, convirtiendo el asunto más íntimo en un debate nacional. La presión alcanzó un punto crítico en 1999. Tras años de espera, se filtró a la prensa que Masako estaba embarazada. La noticia desató una euforia mediática descontrolada, pero la atención fue tan agresiva e implacable que, trágicamente,
la princesa sufrió un aborto espontáneo. El palacio, que rara vez comenta asuntos personales, se vio obligado a confirmarlo. Este evento devastador, expuesto al mundo entero, no hizo más que intensificar la presión sobre ella. Su duelo personal fue eclipsado por la decepción nacional. La tragedia personal de Masako se convirtió en una crisis de Estado, y la compasión fue rápidamente reemplazada por una renovada y aún más ansiosa espera. Para el sistema imperial, su dolor era secundario frente a la necesidad de un heredero. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era un recipiente para el futuro de una dinastía, y la vigilancia sobre él se volvió total. Tras la devastadora pérdida de su embarazo, Masako se retiró aún más de la vida pública. El palacio, en un intento equivocado de protegerla para facilitar una futura concepción, intensificó su aislamiento. Sus apariciones se volvieron escasas, y sus viajes al extranjero, que eran su única vía de escape y el ámbito donde podía utilizar sus habilidades, fueron cancelados casi por completo. La Kunoichi ejercía un control férreo, limitando sus interacciones y manteniendo a la prensa a raya, pero este escudo protector se convirtió en una forma de encarcelamiento. Durante este período, la princesa prácticamente desapareció. El mundo exterior solo recibía imágenes ocasionales de una mujer de aspecto sombrío y semblante apagado, muy lejos de la figura vibrante y sonriente que había sido. Su silencio era ensordecedor. La voz que había hablado con fluidez varios idiomas en foros internacionales, ahora estaba muda. Sus talentos diplomáticos, que el propio Naruhito había prometido proteger, fueron completamente marginados. El palacio no tenía interés en una princesa cosmopolita. Quería una matriz para la monarquía. Este período de silencio y reclusión tuvo un costo psicológico incalculable. La falta de propósito, combinada con la presión incesante y el duelo no resuelto, comenzó a erosionar su espíritu. Estaba atrapada en un ciclo de expectativas y fracasos percibidos, juzgada por un único criterio que no podía cumplir. Los pasillos del palacio se volvieron más largos y vacíos, y la esperanza de que pudiera modernizar o influir en la monarquía desde dentro se desvaneció por completo. En lugar de cambiar la institución la estaba quebrando. Estos años de oscuridad sentaron las bases para la crisis de salud mental que más tarde se haría pública. Un trastorno de adaptación causado por el estrés insoportable de su vida imperial. El 1 de diciembre de 2001, después de 8 años de un matrimonio bajo intensa presión, una ola de alegría y alivio recorrió Japón. La princesa Masako había dado a luz a una niña, la princesa Aiko. Para Masako y Naruhito fue un momento de inmensa felicidad personal. La nación celebró el nacimiento de un nuevo miembro de la familia imperial. Y por un breve instante, pareció que la nube de tristeza que se cernía sobre la princesa heredera podría disiparse. Sin embargo, la alegría fue agridulce y efímera. Aiko era una niña, y según la ley de sucesión, no podía heredar el trono del crisantemo. El nacimiento, en lugar de resolver la crisis sucesoria, la puso de relieve de una manera aún más dramática. El alivio inicial dio paso rápidamente a una renovada presión. Los comentarios en los medios y en los círculos conservadores no tardaron en aparecer. ¿Habrá un segundo hijo? ¿Será un varón? La felicidad maternal de Masako se vio inmediatamente empañada por la carga de su deber incumplido. El nacimiento de Aiko, sin embargo, provocó un debate nacional sin precedentes sobre la posibilidad de reformar la ley de la Casa Imperial para permitir que una mujer ascendiera al trono. La opinión pública se mostró mayoritariamente a favor del cambio,
viendo en la joven princesa una oportunidad para modernizar la monarquía. Esto colocó a Masako y a su hija, recién nacida, en el centro de una tormenta política. Mientras los modernistas veían a Aiko como el futuro, los tradicionalistas y la ultraconservadora Kunaicho se oponían ferozmente a cualquier alteración de la línea patrilineal sagrada. Para Masako, este debate significaba que la presión no solo no desaparecería, sino que se transformaría. Ya no se trataba solo de tener un hijo, sino del destino de su propia hija y el futuro de la monarquía. El nacimiento de la princesa Aiko, en diciembre de 2001, trajo una inmensa alegría a la pareja imperial y a la nación. Por primera vez, Masako parecía haber cumplido con la expectativa más fundamental de su rol. Sin embargo, la alegría fue agridulce y efímera. La ley de la Casa Imperial de 1947, impuesta tras la Segunda Guerra Mundial, era inequívoca. Solo los varones descendientes por línea paterna podían ascender al trono del crisantemo. Con el nacimiento de una niña, la crisis de sucesión, que había estado latente durante décadas, explotó en el debate público. Japón se enfrentaba a un futuro sin herederos varones directos, una situación que no se había visto en siglos. La presión sobre Masako, lejos de disminuir, se intensificó de una manera insostenible. Ahora no solo se esperaba que tuviera un hijo, sino que el destino de la dinastía más antigua del mundo parecía recaer exclusivamente sobre sus hombros. La agencia de la Casa Imperial, la Kunaicho, aumentó su vigilancia y control. Cada aspecto de su vida era analizado en busca de una solución al problema. La prensa y los sectores más conservadores de la sociedad la señalaban como la única responsable. Simultáneamente, surgió un fuerte movimiento político y social que abogaba por reformar la ley para permitir que una mujer, en este caso Aiko, pudiera reinar. El primer ministro Junichiro Koizumi llegó a convocar un panel de expertos para estudiar la posibilidad. Pero esta ventana de esperanza también significaba que Masako se encontraba en el centro de una tormenta política y cultural. Cada debate sobre la sucesión era un debate sobre su cuerpo, su fertilidad y su valor para la institución. El peso de la tradición milenaria y el futuro de la monarquía la estaban aplastando lentamente, empujándola hacia un abismo del que sería muy difícil salir. Para finales de 2003, la fachada de normalidad se había derrumbado por completo. En diciembre, la princesa Masako fue hospitalizada por un brote de herpes zóster, una enfermedad a menudo desencadenada por un estrés extremo. Tras recibir el alta, no regresó a sus deberes públicos. Se retiró por completo de la vida oficial, refugiándose tras los muros del Palacio Togu. Durante meses, el silencio y la especulación rodearon su estado. La Kunaicho emitía comunicados vagos, hablando de fatiga y la necesidad de descanso. La ausencia de una explicación clara solo alimentaba los rumores más dañinos en la prensa sensacionalista. Finalmente, en julio de 2004, la agencia de la Casa Imperial se vio obligada a ofrecer una explicación formal. El diagnóstico oficial fue trastorno de adaptación. Esta terminología médica, aunque cuidadosamente elegida, era una admisión sísmica. Implicaba que la princesa no sufría una dolencia preexistente, sino que su enfermedad era una reacción directa al entorno en el que había sido sumergida. La rígida, aislante y demandante vida dentro de la corte imperial. El diagnóstico confirmaba lo que muchos sospechaban. El sistema había enfermado a la princesa. El trastorno de adaptación se convirtió en la etiqueta que definiría a Masako durante más de una década. Para algunos,
fue una validación de su sufrimiento, una prueba de que la presión era real e inhumana. Para otros, especialmente los críticos conservadores, era una excusa para lo que consideraban un incumplimiento de su deber sagrado. La enfermedad de la princesa ya no era un asunto privado. Se había convertido en un símbolo del choque entre una mujer moderna y una institución anclada en el pasado. Un diagnóstico que revelaba las grietas profundas en los cimientos del trono del crisantemo. El diagnóstico de trastorno de adaptación marcó el inicio de un largo y doloroso período de reclusión para Masako. Los medios de comunicación internacionales, buscando un titular que capturara su tragedia, la apodaron la princesa cautiva, una etiqueta que encapsulaba perfectamente su nueva realidad. Durante casi una década, sus apariciones públicas se volvieron extremadamente raras, limitadas a eventos familiares de gran importancia y siempre bajo un escrutinio intenso. Su vida se desarrollaba casi por completo dentro de los confines del palacio, un santuario que también funcionaba como una jaula dorada. El mundo exterior solo recibía noticias a través de los escuetos y repetitivos comunicados de la Kunaicho, que hablaban de una recuperación gradual y pedían comprensión. Sin embargo, la falta de progreso visible frustraba a muchos. La mujer que había sido una diplomática brillante, multilingüe y cosmopolita, ahora era una figura fantasmagórica, ausente de banquetes de estado, ceremonias y viajes oficiales. Su principal enfoque durante estos años fue su propia salud y la crianza de la princesa Aiko, a quien protegió ferozmente de las mismas presiones que la habían quebrado a ella. Pero para los sectores más rígidos de la sociedad y la prensa, su prolongada ausencia era inaceptable. La acusaban de egoísmo, de anteponer su bienestar personal a las obligaciones dinásticas. No comprendían, o no querían comprender, que su enfermedad no era una elección, sino la consecuencia de un sistema inflexible que exigía la anulación del individuo. El telón de crisantemo nunca había sido tan impenetrable. Detrás de él, Masako libraba una batalla silenciosa, no solo por su salud mental, sino por su propia identidad, luchando por no desaparecer por completo dentro de la institución que la había consumido. En mayo de 2004, a punto de embarcarse en una gira europea en solitario, el príncipe heredero Naruhito convocó una rueda de prensa que haría temblar los cimientos del Palacio Imperial. Visiblemente afectado por la situación de su esposa y frustrado por la narrativa oficial, Naruhito rompió con siglos de protocolo y silencio. En un acto de defensa sin precedentes, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la historia moderna de Japón. «Es cierto», declaró, «que hubo movimientos para negar la carrera y la personalidad de Masako». La declaración fue una bomba. No era una crítica velada, era una acusación directa y pública contra las fuerzas dentro de la propia Casa Imperial y la Kunaicho. Naruhito estaba afirmando que el sistema no solo había presionado a su esposa, sino que había intentado activamente despojarla de su identidad, de la esencia de la mujer de la que se había enamorado. Nunca antes un heredero al trono había criticado de forma tan explícita a la institución que un día lideraría. Este acto de rebelión fue una muestra extraordinaria de amor y lealtad hacia Masako. Naruhito estaba trazando una línea en la arena, dejando claro que su prioridad era proteger a su esposa, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia y a la poderosa burocracia palaciega. La reacción fue de conmoción total. El gobierno se apresuró a minimizar el incidente y se reportó que su hermano menor
El príncipe Akishino expresó su desaprobación por la franqueza de Naruhito. Pero para el público fue un momento revelador. Demostró la profundidad de la crisis interna y posicionó a Naruhito no solo como el futuro emperador, sino como el principal y más feroz defensor de su esposa. Había expuesto públicamente la batalla que se libraba en privado, y nada volvería a ser igual. Tras una década de reclusión casi total, la princesa Masako comenzó un lento y medido regreso a la vida pública. No fue un retorno abrupto, sino una serie de pasos cuidadosamente calibrados, gestionados tanto por sus médicos como por el inquebrantable apoyo del príncipe heredero Naruhito. El público, que durante años solo había recibido comunicados oficiales sobre su trastorno de adaptación, empezó a verla con más frecuencia, aunque en apariciones seleccionadas. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue en 2013, cuando acompañó a Naruhito a la coronación del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos. Era su primer viaje oficial al extranjero en 11 años. Las cámaras del mundo capturaron a una Masako sonriente y elegante, conversando con fluidez en varios idiomas con la realeza europea. Parecía un destello de la diplomática brillante que había sido. Sin embargo, este progreso era frágil. La agencia de la Casa Imperial seguía ejerciendo un control férreo, y cada aparición pública era analizada al milímetro por la prensa y el pueblo. Sus médicos emitían comunicados periódicos subrayando que su recuperación era un proceso continuo, con altibajos, y que necesitaba comprensión y paciencia. Detrás de las puertas del palacio, la lucha continuaba. La presión de producir un heredero varón había disminuido con el nacimiento de su sobrino, el príncipe Hisahito, pero el peso del protocolo y las expectativas de una institución milenaria no desaparecía. Cada paso hacia la luz era también un recordatorio de la oscuridad de la que intentaba escapar. Naruhito, fiel a su promesa, actuaba como su principal protector, a menudo defendiéndola públicamente y asegurándose de que su agenda no fuera abrumadora. Este regreso gradual no era una rendición al sistema, sino una renegociación silenciosa de sus términos, un intento de encontrar un equilibrio entre el deber y la supervivencia personal. En agosto de 2016, un anuncio sin precedentes sacudió los cimientos de la monarquía más antigua del mundo. El emperador Akihito, en un mensaje televisado a la nación, expresó su deseo de abdicar debido a su avanzada edad y su delicado estado de salud. Era la primera vez en más de 200 años que un emperador japonés renunciaría al trono del crisantemo en vida. Esta decisión histórica no solo marcó el inminente fin de la era Heisei, sino que también significó el comienzo de una cuenta atrás para Naruhito y Masako. El destino que ella había intentado evitar y que luego la había consumido, ahora era ineludible. Se convertiría en emperatriz de Japón. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa, respeto por la decisión de Akihito y una enorme expectación. Para Masako, este anuncio representaba tanto un desafío monumental como una oportunidad única. Por un lado, la perspectiva de asumir el rol de emperatriz, con todas sus responsabilidades y su visibilidad, podría haber sido aterradora. La presión que había contribuido a su enfermedad estaba a punto de multiplicarse. Por otro lado, la abdicación abría la puerta a una nueva era, que sería bautizada como Reiwa. Esta transición, liderada por su esposo, un hombre que había demostrado una y otra vez su devoción y comprensión, ofrecía la posibilidad de redefinir el papel de emperatriz.
Ya no sería simplemente la consorte que seguía la estela de su suegra, la venerada emperatriz Michiko. Podría quizás forjar su propio camino, uno que integrara sus habilidades diplomáticas y su experiencia personal. La abdicación no era solo un cambio de guardia, era la promesa de un nuevo amanecer, un lienzo en blanco sobre el que la pareja podría pintar el futuro de la monarquía japonesa. El 1 de mayo de 2019, Japón y el mundo contuvieron la respiración. Tras la solemne abdicación del emperador Akihito el día anterior, su hijo, Naruhito, ascendió al trono del crisantemo, convirtiéndose en el 126º emperador de Japón. A su lado, Masako Owada, la ex diplomática que había luchado durante décadas contra las rígidas ataduras del palacio, se convirtió en emperatriz. Las ceremonias de ascensión, cargadas de un simbolismo sintoísta milenario, fueron un espectáculo de tradición y poder. En el ritual Kenji Toshokei no Gi, el nuevo emperador heredó las 3 insignias imperiales: la espada Kusanagi, la joya Yasakani no Magatama y el espejo Yata no Kagami. Masako, vestida con un impecable vestido largo blanco y un sombrero a juego, observaba con una serenidad que desmentía el tumultuoso viaje que la había llevado hasta ese momento. Su rostro, aunque maduro y marcado por años de lucha silenciosa, mostraba una nueva determinación. Ya no era la princesa heredera que caminaba 3 pasos por detrás de su marido. Era la emperatriz consorte, una figura central en el amanecer de la era Reiwa. Meses después, en la ceremonia de entronización Sokuirei Seiden no Hi, el mundo la vio en todo su esplendor imperial, ataviada con el Junihitoe, un complejo traje de seda de 12 capas que pesa varios kilos. Sentada en su propio trono, el Michodai, junto al emperador Naruhito en su trono Takamikura, Masako se presentó como la encarnación de la tradición. Pero para quienes conocían su historia, su presencia allí era un acto de extraordinaria resiliencia. Era la culminación de un sacrificio personal inmenso, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en el que, por fin, podría tener voz. El ascenso al trono no fue solo la aceptación de una corona, sino la reclamación de su propia identidad dentro de la institución que casi la borra. Como emperatriz, Masako no se transformó en la figura tradicional y sumisa que muchos esperaban. En cambio, ha comenzado a forjar un legado basado en la resiliencia, la empatía y una modernidad silenciosa. En la era Reiwa, ha encontrado un equilibrio que le permite cumplir con sus deberes imperiales, sin sacrificar por completo su bienestar. Su dominio de varios idiomas y su experiencia diplomática, antes vistos como una amenaza por los conservadores de la corte, ahora son sus mayores activos. En las visitas de Estado y en los encuentros con líderes mundiales, como la cumbre del G20 en Osaka o las reuniones con presidentes extranjeros, la emperatriz Masako brilla. Se la ve conversando con facilidad y confianza, demostrando una inteligencia y una calidez que revitalizan la imagen de la monarquía. Su sonrisa, antes rara y frágil, ahora parece más genuina y frecuente. Su legado también está intrínsecamente ligado a la concienciación sobre la salud mental. Aunque nunca ha hablado explícitamente de su trastorno de adaptación en detalle, su propia historia ha abierto un diálogo nacional sobre las presiones invisibles que enfrentan las personas, especialmente las mujeres, en la sociedad japonesa. Se ha convertido en un símbolo no de debilidad, sino de la fuerza que se necesita para sobrevivir a una adversidad abrumadora. A diferencia de su predecesora, la emperatriz emérita Michiko, cuyo legado es de abnegación y perfección, el de Masako
es uno de humanidad. Representa la lucha de una mujer moderna, atrapada en un mundo antiguo, que se negó a romperse y que, con el apoyo incondicional de su esposo, logró redefinir el éxito en sus propios términos. Su historia no es una tragedia, sino una epopeya de supervivencia. La mujer que una vez se perdió dentro del palacio imperial, finalmente encontró su lugar, no cambiando quién era, sino haciendo que la institución más rígida de Japón se adaptara, aunque fuera un poco, a ella.